oportunidad les voy a hablar del bautismo. Me han pedido hacerlo, así que lo voy a hacer esta noche. Y si quieren entender mejor, muy bien, el bautismo de nuestro punto de vista presbiteriano, compra este libro. Solamente 5 soles, 5 soles. No hay ganancia aquí, el costo de imprimirlo después del servicio. Hay una ignorancia grande de parte de nosotros los presbiterianos en cuanto al bautismo. Los pastores han descuidado de enseñar esta doctrina importante. En cambio, nuestros hermanos pentecostales enfatizan esta doctrina. Si uno no se sumerge en el agua, no está bautizado. El creyente más ferviente, como el que les habla, voy allá, ni a mí me reciben como miembro, porque he sido bautizado por rociamiento. Así que les voy a enseñar esta noche rellenar la ausencia de esta doctrina. Ahora, la diferencia entre nosotros es que ellos afirman el bautismo significa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, 3 y 4. En cambio, nosotros presbiterianos afirmamos que el bautismo significa el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos hablan de la obra de Jesús y nosotros de obra del Espíritu Santo. La primera mención de bautismo en el Nuevo Testamento está aquí en Mateo 3:11. Dice: Juan el Bautista, yo os a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo casado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso sucedió el día de Pentecostés. Jesús había dado a los discípulos: no los voy a dejar solos, huérfanos. Después de mi muerte y resurrección, ascensión, enviaré a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, el bautismo para nosotros significa la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es aplicar la obra de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, ascensión, etc. Aplicar ese mensaje a los hombres. Es hacerles entender que son pecadores y necesitan a Jesús como Salvador y Señor. Les convence de que son pecadores y necesitan esta salvación. Aún más, en San Juan 3, 5 o 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay que nacer del Espíritu Santo y Él es el que regenera nueva vida en el pecador. ¿Entienden? Más o menos hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entienden, hermana? Ok. Entonces, para nosotros es su obra. ¿Y cómo es su obra? También el modo de bautismo debe conformar con la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vino el Espíritu Santo? El día de Pentecostés, había lenguas de fuego sentados sobre los creyentes.
los apóstoles. Y en versículo 17 dice, derramaré mi espíritu sobre ustedes. Derramaré sobre ellos. Luego, en versículo 33, el mismo capítulo, dice, esto es lo que ha sucedido esta mañana, y ustedes han visto, han experimentado. Discúlpenme, tengo tos y un poco mal. Esto es lo que ha sucedido. Entonces tomamos un poco de agua y echamos sobre la cabeza del hombre que ya está consagrando su vida para seguir a Jesús y recibe el nombre de Cristo cristiano. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, en los ejemplos donde la gente fue bautizado, habla de rociamiento. En el anterior, voy a enviar. El bautismo es la señal y sello del pacto. Estamos hablando de teología del pacto. Primera vez con Abraham en el Antiguo Testamento, Génesis 17, y ahora en el Nuevo Testamento, la circuncisión está reemplazado con el bautismo, pero la esencia del pacto no ha cambiado nada. Aún en Gálatas capítulo 3 dice que el Evangelio fue predicado a Abraham. ¿Cómo dicen? Habló de Jesús, pero no habló de Jesús porque no había venido, no era el momento oportuno. Tenían que esperar 2000 años. Poco a poco Dios iba revelándose más y más y más. Pero ahí dice en Génesis 17, yo seré tu Dios y el Dios de tu Hijo. Mi compromiso está con ustedes, padres y sus hijos. Eso. Y eso es hasta ahora. Dios se interesa en la familia, no solo en el individuo, eso sí, por supuesto, pero también en toda la familia. Y le tocó a Abraham mandar a sus hijos a ser circuncidados. Primero Ismael, luego él mismo, todos los que nacieron en su casa, y luego cuando nació Isaac igual, etc. Y nos toca a nosotros traer nuestros bebés aquí para que el pastor delante de la congregación bautiza la persona. Es un contrato entre Dios y los padres a favor del niño. Ellos prometen a Dios enseñarle a su hijo, hija, la salvación. La bendición de Abraham es la salvación. Yo digo a Abraham, en ti todas las naciones del mundo serán bendecidas. Claro, en tu simiente, quien era el Señor Jesucristo, y Pablo explica eso también en Gálatas capítulo 3. Claro, entonces bautismo tanto para adultos como niños. Y a los padres les toca enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y ahí también fallamos. A veces no
enseñando a sus hijos, claro, no termina cuando son niños, pero sí en adolescencia, etc. Todo esto es nuestro trabajo. Ahora, el argumento principal de nuestros hermanos bautistas pentecostales, que recuerden, son hermanos, respetamos, los amamos unos a otros como manda la palabra, pero el error de ellos es defender, su único argumento es la palabra bautismo significa sumersión, inmersión, zambullirse. Es la idea principal. Es la idea principal, no negamos eso. Pero ellos dicen que el bautismo significa la sumersión, punto. Eso no es nada más. Y eso es falso. Eso es falso. La Biblia usa la palabra bautismo en muchas maneras. Por ejemplo, Judas Iscariote, la última noche, Jesús dijo, el que mete su mano en la salsa es el que me va a traicionar. Y meterse la mano o el pan en la mano, en la salsa, meterse es bautizarse. Bautizarse en griego. No es meterse. Pero claro, eso es el significado. Tenemos el ejemplo de Pablo, que estaba viajando a Roma, prisionero, en el barco. Pero el barco se hundió. Y otra vez en griego, el barco se bautizó. Bueno, no se resucitó, quedó ahí al piso del océano, o del mar Mediterráneo. Se hundió, se metió. ¿Qué más? Jesús dijo a los fariseos, ustedes, antes de comer, ustedes se lavan las manos. Y claro, la traducción está bien, lavarse las manos, higiene, pero en griego es, antes de comer se bautizan. ¿Y quién se imagina que el fariseo se sumerge, se mete en agua totalmente antes de comer? Ridículo, imposible. Y dice la misma pasaje de San Marcos 7:4, bautismos, o dice abluciones, lavamiento. En griego es bautismo. Y entonces limpian todos los utensilios de la cocina o limpian el piso como hacemos acá, echando un poco de agua y luego para el piso limpiando. ¿Qué más? Jesús mismo una vez empezó a comer sin lavarse las manos. Y el fariseo, quien le invitó a cenar bien rico en su casa, estaba escandalizado. Ya, bueno, gracias. Pero la idea es, Jesús no se bautizó las manos en griego. Y claro, Jesús no se bautizó, o sea, se sumergió en agua antes de comer. Bien traducido. Todo eso y mucho más. En Hebreos 9, versículo 10, la misma cosa, aún muy bueno para nosotros. Capítulo 9, verso 10, dice esto. Hablando de ceremonias, ritos del Antiguo Testamento. El autor dice, esos ritos consisten solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Abluciones es bautismo en griego. Y ordenanzas respecto a la
lleva su animal, oveja, cabra, buey, según las posibilidades económicas, lleva al sacerdote, confiesa sus pecados, y luego el sacerdote degolla el animal, y luego holocausta. Dice, ahora el versículo 21, Moisés además de esto roció también con la sangre el tabernáculo, la construcción, la tienda, el Antiguo Testamento, antes del templo. Moisés roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. El otro. Estoy fallando aquí, discúlpeme. Todas las abluciones de purificaciones del Antiguo Testamento eran por rociamiento. Y eso seguía hasta el tiempo de Jesús. Quiere decir, probablemente, Jesús fue a Jordán para ser bautizado por Juan, purificándose con él, y entró al agua hasta la rodilla, quizás cintura, no sabemos más, pero ciertamente no hasta aquí, porque el río sonaba de él. Pero no. Entonces Juan tomó un poco de agua y echó sobre la cabeza de Jesús. Muchos hermanos equivocadamente dicen, yo quiero ser bautizado como Jesús. Entró en el río, etc. Bueno, no tienen que ir al río, pero a veces quieren ir al río. Pero se olvidan, el bautismo de Jesús era diferente que el nuestro. Juan bautizó a la gente para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento. Jesús, ¿de qué pecado tenía para arrepentirse? Nada, cero. Eso. En Números dice el siguiente: los sacerdotes, cuando empiezan a servir como sacerdote, su ordenanza, ellos son rociados con agua, simbolizando purificación. Entonces Jesús, dice la Biblia, como 30 años, no dice exactamente 30, pero como 30 años fue bautizado. Está dedicándose desde ese momento a su ministerio público, de predicar la palabra, enseñar a la multitud. Todo eso. Ahora algo más. Ejemplos bíblicos donde la subversión no puede ser por diversión. Hechos 2. Pedro predicó y gracias a Dios 3,000 almas se convirtieron. Tremenda la ceremonia en la prédica. Pero dice también fueron bautizados los 3,000 el mismo día. Ya habían empezado toda la escuela y Pedro ya está predicando mucho más que está aquí en los versículos. Entonces fueron bautizados. ¿Cómo van a bautizar 3,000 personas así? Se toman así. Ahí. Luego así ya otro. Número 2. Eso cuesta tiempo, hermano. Y por encima no hay río, no hay lago, no hay laguna, no hay agua para sumergirse en Jerusalén. Tiene que ir lejos del lugar. Eso es un ejemplo. ¿Qué más? El eunuco etíope. ¿A dónde fue? Al desierto. Estaba viajando de Jerusalén a su país de Etiopía y llegaron al desierto. Y Felipe ya había predicado la palabra, se ha convertido y el etíope dice, yo quiero ser bautizado.
y ya había un poco de agua ahí en el desierto. ¿Hay ríos en el desierto? ¿Hay lagos? No, un pozo donde había agua o quizá un manantial, qué sé yo. Pero ahí nomás se acercaron a él, a ese lugar, y él les bautizó con agua. Pablo, ¿cómo se bautizó Juan? Pablo, ¿dónde? En casa, en casa. Estaba ciego por la luz brillante, entonces yo digo, casi que diciendo, Señor, que me equivoco, pensando así, pero no lo dijo de frente. Entonces, no, hay que hacerlo. Entonces, Ananías llega, le cura de la ceguera y dice, levántate y bautízate. Está en casa. No hay visita. Ahí se levantó y fue bautizado. Igual con Cornelio. Pedro va ahí, predica el Evangelio y mientras está predicando, el Espíritu Santo descendió sobre él. Nosotros no echamos agua sobre la cabeza del adulto, el bebé. Descendió sobre él. Y Pedro y los judíos dicen, wow. Así que Dios ha dado arrepentimiento, la salvación a gentiles también. Pero fueron bautizados todos. Con el carcelero, capítulo 16. Terremoto, las puertas abiertas, el carcelero pensaba, todos van a escapar, ¿qué me van a hacer los romanos? Me van a crucificar. No puede matar. No. Espera, Pablo dice. Yo también creo en el Señor Jesucristo en tu casa y serán salvos. Y luego el carcelero lavaron las heridas de Pablo de Silas y luego fueron bautizados toda la familia de Pablo en la cárcel. Ya está el canto. Igual con Lidia, la vendedora de Bótola, un poco más antes, versículo 13, ella fue bautizada y su casa. Y era el carcelero y su casa. En otro lugar, en 1 Corintios, Pablo dice, capítulo 1, yo he bautizado a Tito, a Gayo, también a Estefanas y su casa. Es decir, todos los miembros de la casa. Y si metemos todas esas de familia, ciertamente, probablemente casi 100% había niños ahí también bautizados. Es difícil familiar, claro. Entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, no nos dice el don del Espíritu Santo, dice también la promesa del Espíritu Santo. Jesús lo prometió, ya se cumplió ese día, el día de Pentecostés. Entonces, debemos bautizar, es obligatorio, pero echando agua, rociando o asunción, aspersión sobre la cabeza del candidato y sobre el bebé. Padre Celestial, gracias te damos a ti por toda esta información. Y ayúdanos a enseñar a nuestros hijos tu palabra, todas las palabras, que lleguen a ser maduros en la fe mediante nosotros. Ayúdanos a ser buenos ejemplos a ellos de cómo vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús te lo pedimos.